Muy buenas tardes, jueves 3 de abril, ya estamos en abril. Y bueno, continuamos con estas grabaciones y hace pocos instantes estuvimos escuchando la grabación de una entrevista que le hicieron a el ex comandante Manini Ríos en una radio capitalina. Y acabamos de escucharla toda esa entrevista y quisiéramos rescatar dos o tres cosas que nunca la hemos oído en el Uruguay de parte de ningún político. Nunca, nunca. Entonces, en una parte de la entrevista que los periodistas lo indagan sobre el devenir de la destitución, sobre el parecer del ex comandante, sobre el tema de eh, la falta cometida por el ejército en la dictadura contra los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, tomó buena parte de la entrevista y en realidad es como el eco, todo ese tipo de consulta, de pregunta, es el eco de un sentir muy generalizado y que es de que en este país no hubo juicio y castigo a los crímenes de la dictadura, crímenes de lesa humanidad. En audiciones anteriores nos ocupamos del tema y historiamos que la falta del juicio y castigo tenía una justificación que era partida del pacto del Club Naval, en donde en una apertura hacia la democracia, dirigida y controlada por el gendarme que es Estados Unidos, eh, el general Medina, que estuvo de embajador en Estados Unidos un buen tiempo, volvió al país para manejar ese pacto entre los políticos y el ejército, que la idea era que se retirara de la administración del Estado. Entonces el pacto ese se hizo en base, ya lo estamos repitiendo por segunda o tercera vez, un pacto en que los militares volvían a sus cuarteles, a sus funciones específicas militares, los políticos asumían la responsabilidad de la dirección de la administración del Estado y con algunos condicionamientos. Los políticos no podían cambiar la política económica instrumentada por la dictadura. Esa política económica fue lo que instrumentaron prácticamente todas las dictaduras de América en ese tiempo, como en 14 países. Quiere decir que el partido político que asumiera la administración del Estado, o todos los partidos políticos, debían permanecer en la misma política económica. Eso fue una parte del pacto. La otra parte del pacto es que, a su vez, los políticos se comprometían a que no hubiera juicio y castigo. Una, a los militares, ¿verdad? Una y otra cosa son dos caras de la misma moneda. En aquellos países que quisieron cambiar de política económica después de la dictadura, no tuvieron otra forma de poder instrumentar una nueva política económica diferente, salvo que instrumentaran el desmantelamiento del aparato represivo que hizo posible la instrumentación del neoliberalismo económico en todos estos países. Entonces, eso es el pacto. Y como, como, eh, como certificación de lo que estamos diciendo, se ingresó a una elección a ver quién quedaba en la presidencia y en la administración del Estado,
en que concurrieron todos los partidos, menos aquellas fuerzas políticas que pensaban en otra política económica. Entonces así fue que el Frente Amplio quedó proscripto y así fue que Wilson Ferreira Aldunate quedó proscripto, porque no querían llevar adelante la misma política económica. Bien, pasaron los años, etcétera, etcétera, pasaron 20 años y un día gana el Frente Amplio las elecciones y todos esperábamos que el Frente Amplio instrumentara el juicio y castigo que se había dejado de lado porque el aparato represivo de aquel momento, de 20 años antes, era el garante de que la línea económica no se torciera. Entonces, al asumir el Frente había expectativa de que iba a venir el juicio y castigo. Y el Frente demostró que no quería, hasta hoy día, el juicio y castigo. Y la razón es la del título. No quería juicio y castigo porque pensó seguir con la misma política económica. Cierra, esto cierra. Fue por eso que no quería juicio y castigo. 20 años después. Y hasta hoy no quiere juicio y castigo. Tuvieron mayorías parlamentarias en largo tiempo y no no tiraron abajo la ley de impunidad, que así le llama a la gente, ni apoyaron el plebiscito para tirar abajo la ley. Quiere decir que así llegamos a nuestro día, así llegamos 34, no 20, 34 años después, a que hay unos movimientos que nunca se vieron, que yo recuerdo en este país, de destitución de la cúpula de las Fuerzas Armadas, empezando por su comandante en jefe, Manini Ríos, y en un segundo momento de 6 generales, ministro de Defensa, subsecretarios, etc. Entonces, la pregunta nuestra es, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? El Frente Amplio está pensando en otra política económica y hacer juicio y castigo en forma retardada. ¿Es eso? No hay ningún indicio de eso. Quiere decir que la causa de este desplazamiento de la cúpula militar debe estar en otro lado. Siempre hay una causa para las cosas. Entonces, ¿cuál es la causa? Entonces nosotros que miramos en internet las opiniones de miles de personas, entonces unos dijeron, bueno, es por una cuestión electoral que el Frente Amplio le está dando contestación a todos aquellos que durante 30 y tantos años han pedido el juicio y castigo, como una forma de ganar votos o no perderlos hacia las elecciones nacionales. Unos dicen eso. Otros aplauden la medida del presidente de la República en desplazar de sus puestos a los militares que son verdugos, criminales, etcétera, etcétera. También porque la gente ha estado durante décadas sensibilizada por un tema que no se pudo resolver favorablemente a los intereses populares. No hubo juicio y castigo. Ahora, lo curioso del asunto es que ¿quién toma las medidas contra los militares? Los mismos que no han querido juicio y castigo. Los mismos. El gobierno del Frente Amplio se caracterizó por no querer el juicio y castigo. Entonces, no podemos interpretar que esta corte de todo, o sea, desplazamiento de toda la cúpula militar es por razones de defensa de los derechos humanos. No puede ser eso, tiene que ser otra la razón. ¿Y qué más opiniones escuchamos por ahí? Mucho apoyo en la discrepancia en muchos temas políticos, pero mucho apoyo a el presidente Tabaré Vázquez por parte de todos los grupos políticos, más muchas organizaciones sociales y gran parte del pueblo, porque era una forma tardía de ir contra el ejército, ¿no? Aunque fuera en forma limitada. Bien, todo eso lo escuchamos y nosotros
en una grabación anterior dijimos, bueno, pero entonces, si los que toman la medida del descabezamiento de la cúpula militar, el grupo es el del Frente Amplio, entonces la razón no es un afán eh, de juicio y castigo, no es, porque nunca lo ha querido ni lo quiere el Frente Amplio, habiendo tenido todas las posibilidades. Que sea un tema electorero, sí, puede ser, también, puede ser, también. Porque les digo algo, ¿por qué nosotros decimos puede ser también? Porque en este país y con este gobierno, servidor de los intereses del gran capital, o sea, la banca y las multinacionales, acá no se da un paso sin consultar la Embajada de Estados Unidos, que es el gendarme del imperialismo actual. Estados Unidos no es el imperio, pero sí es el gendarme del imperio. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No fue el Frente Amplio el que descabezó la cúpula, fue el imperio. Acá no se destituye a nadie sin la venia de la Embajada de Estados Unidos. Por ejemplo, eh, estando al servicio de las multinacionales y la banca, a este pueblo, sin anestesia, se lo bancarizó, o sea, se le entregaron todos los ahorros y dinero del país a la banca internacional, sin haber estado en ningún programa de gobierno de ningún partido. De pesado se bancarizó a toda la población, ¿verdad? O sea, no hay ningún prurito en hacer tremendo atropello. A la tercera planta de celulosa hacen un consejo de ministros en el pueblo centenario, en las inmediaciones donde va a estar la planta de celulosa, y ante la protesta del público allí presente, el presidente dice, esa planta se va a poner sí o sí. O sea, ¿en dónde está el cuidado del electorado en uno y otro caso? Esto nos dice a nosotros, y puedo seguir poniendo ejemplos, puedo seguir. Eh, Esto nos da la pauta a nosotros, que las órdenes no las da el Frente Amplio. Las órdenes vienen de fuera. Entonces, si se descabezó a la cúpula del ejército, es que hay una razón de los que conducen a este país, que no están acá dentro del país, sino que es el capital financiero internacional. La banca y la multinacional, o sea, el capital financiero internacional, tomaron la medida. Entonces, ¿por qué tomaron la medida? Nosotros dijimos que el imperio actual, dado sus aflicciones, porque tienen muchos problemas, porque están, como le gusta decir a la gente, cayéndose a pedazos, o sea, su poderío está en cuestión severamente, están en un estado de debilidad muy grande, un monstruo como ese, eh, van tomando medida a medida de su caída. Y una medida es que no haya más ejército en los países soberanos. Ahora, ¿por qué? Porque si hay resistencia, y ellos tienen la prueba, la gran resistencia de los ejércitos al saqueo que hubo en todas las últimas guerras parciales, o contra Irak, contra Libia, contra Siria, contra ahora Venezuela, los ejércitos pelearon contra la agresión, contra el saqueo. Es un desgaste muy grande. Y es un desgaste muy grande porque a su vez están perdiendo la guerra en el plano económico con otros países que han emergido con una potencia económica muy grande.
Entonces, es fundamental que no haya ejército. Y hoy escuché esa grabación y Manini Ríos lo dijo. No se lo escuché a ningún político de acá. No se lo escuché ni a la derecha política ni a la izquierda política. Lo escucho, aparte de haberlo dicho yo, porque así me pareció, lo dijo Manini Ríos, que hace 30 años que el Pentágono no quiere más ejércitos en los países que se supone que están en el radio de acción y de influencia y de saqueo del imperio actual. Lo dijo. Yo nunca lo escuché y conozco muchos políticos de todos los partidos. Entonces los temas son la corrupción, la seguridad, rumbo a las elecciones. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué pasa, como quieren los amos del mundo, si no hay ejército? Entonces, las imposiciones que hace Tabaré Vázquez a su pueblo, como que sí o sí hay tercera planta de celulosa, sí o sí hay bancarización, no se le pregunta a nadie. Si no hay ejército va a ser mucho más fácil. Porque este ejército, y lo repito, y de ahí debe haber sido la alarma roja para el imperio, le dijo al gobierno del Frente Amplio que si seguían extranjerizando la tierra, ellos se iban a quedar sin tareas, porque el ejército debe defender la soberanía, la independencia y el territorio. Entonces, ¿qué individualizamos nosotros? Lo mismo que dijimos en la versión anterior. Acá hay un operativo de desmantelamiento del ejército uruguayo. Y sí, se sospecha, como en este caso, de que el ejército operó dentro de lo que es la tradicional carta orgánica que es de la defensa del territorio, entonces es alarma roja para el imperio. Entonces, si Manini Ríos se ha preocupado de una doctrina de defensa de la soberanía, la independencia y el territorio, entonces hay que volarlo. Y si esto es así, entonces no alcanzaba como Manini Ríos. Entonces armamos un operativo político. Nosotros no entramos, que si Gabazo dijo, si Gabazo no, ya sabemos quién es Gabazo, está manchado de sangre, qué sé yo, pero también es un operador político Gabazo. ¿De quién? Del imperio. Entonces, ¿no será que el imperio lo mandó Gabazo eso para darle justificación al desmembramiento de las Fuerzas Armadas? Para que hubiera un justificativo ajeno al juicio y castigo, ¿eh? Porque el Frente Amplio no quiere juicio y castigo. No quiere. Quiere trabajar tranquilo para el imperio, tranquilamente, sin que ningún militar venga a meterse. Ya tienen bajo control el gobierno del Frente Amplio y la justicia uruguaya. No pueden permitirse que el ejército, que depende del Poder Ejecutivo, el presidente es el comandante superior de todas las Fuerzas Armadas, no pueden permitir disensos en cuanto a la política económica. Entonces, señores y señoras, es la primera vez que yo escucho, y lo dijo Manini Ríos, que el Pentágono hace 30 años que quiere disolver el ejército, pero no el de Uruguay, el de todos los países del mundo, para que ellos ponen, y así lo han dicho, y lo dijo Manini Ríos, si disolvemos el ejército, dice el imperio, si tienen algún problema, nosotros vamos, y algún problema internacional o de agresión, nosotros vamos, dice el Pentágono, en defensa de ustedes. Es meter el zorro en el gallinero, ¿verdad? Bien. Eso es una cosa que nunca se la escucha a nadie. Estando pendiente de todo lo que este pueblo quiere, el juicio castigo, y mientras haya Frente Amplio no va a haber juicio castigo. ¿Verdad? Porque es un pacto, que ahora lo está quebrando el Frente Amplio porque el imperio le manda a quebrarlo. No por el juicio castigo, no por Gabazo.
que va a seguir en su arresto domiciliario. No. Y otra cosa que le escuché decir a Manini Ríos hoy, cuando escuché la grabación, es algo que no se lo escuché a ningún partido político mayoritario de este país. Él habla de la seguridad y que consultado dijo que el ejército está dispuesto, o estaba con su jefatura, a ayudar en la seguridad de los ciudadanos que están muriendo como moscas fruto de la violencia social. Pero, dijo, la solución al tema de la seguridad es el trabajo. No lo escuché a ningún jefe político blanco, ni colorado, ni partido independiente. Eso no se lo escucha a nadie. Entonces, señor, y dice otra cosa, que hasta dónde es válido el mote de ser de izquierda y de derecha. Yo pienso lo mismo. Si los que se dicen de izquierda son los que no quieren juicios castigos, como los que están en el gobierno, y se siguen diciendo de izquierda, entonces ¿qué queda para la derecha? Bueno, este era el motivo de reflexión de nuestro día. Por lo tanto, la dejamos por aquí y el tiempo dirá eh, cómo se dividen las aguas, ¿verdad? Entonces tenemos problemas atrasados. Ustedes saben que aún hoy hay enfrentamiento entre la ciudad y el campo. Ciudad y el campo que se enfrentaron en los levantamientos de Aparicio. Y hasta hoy perdura esos roces entre ciudad y el campo, ¿verdad? No van a estar presentes las cosas ocurridas hace 35, 40 años con la dictadura militar, sí que lo están. Y no podemos enterrar el problema, no lo podemos enterrar. Habrá que ver cómo este pueblo se las ingenia para que haya juicio y castigo, ¿verdad? Pero de este gobierno no esperen juicio y castigo, porque todo lo que está haciendo es una mascarada, cumpliendo órdenes, porque no les da la nafta como para descabezar toda la cúpula militar, salvo que tengan el apoyo del gran hermano del norte, si no, no lo hacen. Hasta aquí llegué. Buenas tardes, muchas gracias.